Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Bienvenidos a este curso de Lógica Matemática, donde revisaremos algunos conceptos importantes referentes al capítulo 1 de Introducción a la Lógica. Comencemos revisando la importancia o por qué se debería estudiar la lógica matemática. ¿Cuál es el objeto principal de esta materia? Pues el objeto es verificar que un argumento sea correcto. Mientras que un argumento está formado por algunas premisas y una conclusión. Entonces, ¿qué queremos hacer con la lógica? Esto es verificar que la conclusión sea derivable de las premisas. Es decir, como indica Pascual Iranzo en su libro, que exista una relación de consecuencia entre la conclusión y las premisas. Un enunciado dentro del lenguaje natural es simplemente una expresión lingüística que establece un pensamiento completo. Entonces, dentro de nuestro lenguaje natural, por ejemplo el español, podemos encontrar varios tipos de enunciados. Uno es el enunciado interrogativo, como por ejemplo cuando nosotros preguntamos ¿cuál es tu color favorito? Otro enunciado es el imperativo, que lo utilizamos generalmente para dar órdenes, como por ejemplo para decir cierra la puerta. Otro es el declarativo, que generalmente es utilizado, digamos, para dentro de la lógica matemática para ya indicar, digamos, que en una proposición o una oración nosotros podemos darle, digamos, un valor de verdadero o de falso. Un ejemplo de este enunciado es, por ejemplo, Carlos estudia en la UTPL. Otro tipo de enunciado que no está indicado en el libro en el cual estamos estudiando es el enunciado exclamativo, como por ejemplo cuando nosotros decimos qué lindo día. Como ya había mencionado anteriormente, los enunciados que son utilizados dentro de la lógica son los de tipo declarativos. ¿Por qué? Porque estos son los únicos a los que se les puede asignar un valor de verdadero o de falso. Entonces, dentro de la lógica, estos enunciados también son llamados proposiciones. Hay dos tipos de proposiciones a nivel general, unas que son los atómicos o simples y los moleculares o compuestos. Los moleculares o compuestos simplemente son los enunciados atómicos, pero que están unidos con varias conectivas. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los conectivos que se utilizan dentro de la lógica. Un ejemplo de un enunciado atómico es Carlos estudia, y un molecular sería Carlos estudia y trabaja. ¿Sí? Entonces miren, aquí nosotros tenemos ya una conectiva que sería en este caso la I. Estamos diciendo Carlos estudia y Carlos trabaja. Hay dos formas importantes para representar las proposiciones en un lenguaje un poco más formal. Estos sistemas lógicos son el lenguaje proposicional, llamado también lenguaje de enunciados o lenguaje de conectores, y la lógica de predicados, también denominada lógica de primer orden o lógica cuantificacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La lógica proposicional trabaja los enunciados declarativos o simples como si fueran un todo indivisible. Además que trabaja con los conectores o conectivas de la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la bicondicional. Utiliza variables como P, Q, R y S para representar los enunciados simples. Mientras que la lógica de predicados hace un análisis un poco más detallado de las proposiciones. Igualmente se utilizan los conectivos de la negación, conjunción, disyunción, la implicación, la bicondicional. Utiliza también cuantificadores para representar palabras como todo, ninguno, alguno o algunos no. También hace distinción entre sujetos y predicados. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos representar algunas enunciados o proposiciones utilizando los dos tipos de lógicas. Carlos juega. Nosotros, utilizando la lógica proposicional, utilizaríamos simplemente una variable P, porque Carlos juega es un enunciado
atómico o simple. Dentro de la lógica de predicados, como había mencionado, como se hace un análisis un poco más minucioso de las proposiciones, entonces dentro de la oración Carlos juega, es importante reconocer además cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Entonces el sujeto sería Carlos y el predicado juega. Entonces para representarlo utilizaríamos Carlos juega, es decir, una C pequeña y una J que representa el predicado. El 2 y el 4 son números pares. Dentro de la lógica proposicional utilizaríamos simplemente P y Q, donde P representaría la proposición, el número 2 es par y Q, el número 4 es primo. Yo he ubicado en este casillero una proposición que generalmente la vamos a escuchar dentro de nuestro lenguaje natural, pero digamos hasta que ustedes puedan tomar un poco más de experiencia, podrían traducir esta proposición en un enunciado un poco más familiar, con el objetivo de poder reconocer, digamos, cuáles son las conectivas que aparecen dentro de ese enunciado. Entonces miren, por ejemplo, el 2 y el 4 son números pares. Yo lo he traducido en el número 2 es par y el número 4 es primo. Perdón, aquí sería par, ¿sí? Entonces ahí sí nosotros podríamos digamos, más fácilmente poder reconocer cuál es la conectiva y cuáles son las dos proposiciones que nosotros estamos utilizando. Entonces tendría P y Q. En la lógica de predicados diría 2 es par y 4 es par. Recuerden, aquí tendríamos que cambiar esta palabra por par. Si María estudia, entonces irá a la universidad. Traduzco a una forma más sencilla y quedaría: si María estudia, entonces María irá a la universidad. En lógica de proposiciones quedaría P, entonces Q. Lógica de predicados: si María estudia, entonces María irá a la universidad. Las conectivas que se utilizan dentro de la lógica matemática son las siguientes. Tenemos la conectiva de la negación, en la cual el símbolo tenemos tres formas diferentes de representar. Dentro del lenguaje natural nosotros lo podemos encontrar en palabras como no P, no es cierto P, no es verdad que P, es falso que P y algunas otras palabras más. La conjunción, tenemos aquí su símbolo. En el lenguaje natural nos representaríamos con P y Q, P pero Q, P sin embargo Q, P no obstante Q, P sin embargo Q. La disyunción, aquí tenemos su símbolo. En el lenguaje natural, P o Q, al menos P o Q. La condicional, también llamada, digamos, por algunos otros autores como implicación. Tenemos el símbolo. En el lenguaje natural, si P entonces Q, si PQ, P implica Q, P solo si Q, P es suficiente para Q, no P a menos que Q, Q si P, Q es necesario para P, etc. La bicondicional, tenemos el símbolo que es una doble flecha, P sí y solo si Q, P necesario y suficiente para Q. Recuerden, en nuestro lenguaje natural, como es muy rico, hay muchas formas de poder nosotros decir una misma cosa. Entonces miren, por ejemplo, tenemos varios términos que a la final quiere decir que estamos utilizando, por ejemplo, la conectiva de la condicional. Entonces, un poco más de detalle ustedes pueden encontrar también en unas tablas que se encuentran en el libro base. Ahora, ¿cómo podemos reconocer, cómo podemos saber que un enunciado o una proposición es válida? Entonces, para eso debemos seguir las siguientes reglas. Primero, tenemos que el verdadero y el falso son proposiciones. Toda letra enunciativa o variable proposicional, P, Q, R, S, es una proposición. Si P es una proposición, también lo es no P. Si P y Q son proposiciones, también lo son P o Q,
P y Q, P entonces Q, P sí y solo sí Q. Entonces recuerden que estas reglas también hacen referencia a proposiciones que son moleculares. Por ejemplo, si yo tendría en este caso, en lugar de P, ubicaría P o Q, entonces también sería una proposición válida la negación de P o Q. Ya simbólicamente podemos ver en estos cuadros algunas proposiciones o algunos enunciados que son válidos y otros que no lo son. He puesto esto porque dentro, digamos, ya de las clases que he dado, veo que algunos alumnos tienen algunos problemas al momento de simbolizar y no, digamos, reconocen estrictamente cuál sería la forma correcta de simbolizar algunas proposiciones. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto una proposición válida sería no P. Otra sería negación entre paréntesis P o Q. P o Q, entonces R, sí solo, sí T. T y R o P, entonces negación de S y P. P, entonces Q o R, entonces negación de Q. No son proposiciones válidas, por ejemplo, ubicar no P, Q. ¿Por qué no es válida? Porque aquí necesito, miren, tener alguna otra conectiva. Podría ser la conjunción, la disyunción, la implicación, la condicional o la bicondicional. Igualmente, en el segundo ejemplo tenemos P, Q, entonces R. Igual, aquí nos faltaría alguna conectiva. Aquí tenemos entonces R, sí, solo sí, T. También nos faltaría aquí ubicar alguna otra proposición para poder unir, digamos, el antecedente y el consecuente que forman parte de la condicional. T y miren, y no tengo una negación aquí y no tengo, digamos, alguna otra proposición al lado que me indique a cuál estoy negando. ¿Sí? Entonces, miren, no es correcto también tener estas dos conectivas juntas. V, R, sí, solo sí, negación de Q. Igualmente, aquí no puedo tener dos proposiciones que estén juntas sin tener una conectiva. Entonces, recuerden nuevamente tener en consideración, ¿sí?, que, digamos, si P es una proposición, entonces también es no P. Si P y Q son proposiciones, también no son, miren, P o Q, P y Q, P entonces Q, P sí, solo sí Q. ¿Sí? Siempre que yo quiera tener dos proposiciones, entonces estas tienen que estar unidas por alguna conectiva, que puede ser, en este caso, la disyunción, la conjunción, la implicación o la bicondicional. Ahora sí pasemos a ver algunos, yo me quiero adelantar un poco en el tema de introducción a la lógica, ya representando simbólicamente algunos enunciados. Recuerden que dentro del primer bimestre nosotros solo hacemos referencia a la lógica de proposiciones. La lógica de predicados la veremos en el segundo bimestre. Si las hojas caen, entonces es otoño. Nosotros encontramos aquí una conectiva, en este caso que dice sí, entonces algo. Entonces eso quiere decir que nuestra conectiva principal va a ser la condicional. Sí, entonces. No encuentro dentro de esta proposición ninguna otra conectiva. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente que tengo que realizar para poder simbolizar? Pues una vez, digamos, en este caso, como es una proposición que solo encuentra una conectiva, ya la he identificado que es la implicación o la condicional. Entonces el siguiente paso es encontrar cuáles son las proposiciones atómicas que están formando parte de este enunciado, que es un poco más complejo. Entonces miren, la primera proposición simple sería las hojas caen, que la puedo simbolizar con una P. Entonces la siguiente sería es otoño, que yo puedo simbolizarla con una letra Q. El cielo y el mar son azules. ¿Sí? Miren, aquí yo encuentro igual una conectiva que en este caso es la conjunción.
que la simbolizo con la letra I. Ahora, como ya había indicado anteriormente, muchas veces es importante, digamos, si no se nos es fácil poder identificar, digamos, cuáles son las conectivas o cómo poder representar ese enunciado que nos están dando, pues traduzcámoslo a una forma más sencilla, aún en nuestro lenguaje natural, de tal forma que ya se nos pueda hacer más familiar encontrar tanto la conectiva como las proposiciones que están formando parte de esta proposición molecular o compleja. Entonces miren, el cielo y el mar son azules, yo lo puedo traducir y decir el cielo es azul y el mar es azul. Entonces aquí el cielo es azul, lo puedo representar con una letra P y la represento con este símbolo de la conjunción. El mar es azul, lo represento con una letra Q. El 4 no es primo o es par. Igualmente, traduzco a una forma más sencilla y quedaría el 4 no es primo y el 4 no es par. Entonces, el 4 es primo sería la proposición atómica o simple, que la puedo representar con una letra P. Pero hay que tomar en cuenta que aquí me dice el 4 no es primo. Entonces esta P yo tengo que acompañarla porque aquí hay una conectiva de la negación con este símbolo de la negación. Y aquí sería el 4 es par. Aquí hay un error, por favor pueden verificar. Dice el 4 no es primo o es par. Entonces quedaría el 4 es par. El 4 es par. Quitaríamos esto. Entonces el 4 es par, lo podríamos representar como una Q y quedaría no P o Q. ¿Sí? Repito nuevamente, sería el 4 no es primo y el 4 es par. ¿Sí? Negación de P o Q. Los hombres son mamíferos o comen carne. Una forma de representar, los hombres son mamíferos y los hombres comen carne. Entonces los hombres son mamíferos, los puedo representar con una letra P. Los hombres comen carne con una letra Q. La conectiva que los está uniendo en este caso es igual a conjunción. Y los represento con la I. Si los hombres son mamíferos, entonces tienen 4 patas. Si los hombres son mamíferos, entonces los hombres tienen 4 patas. Los represento. Los hombres son mamíferos con P. Los hombres tienen 4 patas con Q y ubico la conectiva así, entonces, que sería esta flechita. Recuerden, ustedes, digamos, hasta que cojan un poco de práctica, podrían hacer esta transformación. Ya luego, cuando se les haga un poco más sencillo poder simbolizar, podrían obviar esta parte de aquí que yo hago, ¿sí? Sino directamente del enunciado principal, ustedes ya van a la simbolización. Si el lunes y el martes trabajo, entonces no son días feriados. Quedaría, si el lunes trabajo y el martes trabajo, entonces el lunes no es feriado y el martes no es feriado. Miren, esta es una forma un poco más sencilla de poder expresar lo que dice aquí para luego poder pasar, digamos, a una simbolización. Entonces miren, aquí nosotros ya estamos trabajando con 4 proposiciones atómicas. La primera sería el lunes trabajo, que la simbolizo con P. El martes trabajo, la simbolizo con Q. El lunes es feriado, la simbolizo con R. El martes es feriado, lo simbolizo con una S. Entonces, la conectiva principal aquí estaría formada por sí. Entonces, tengo aquí la implicación. Vamos al antecedente de la implicación que dice, el lunes trabajo y el martes trabajo. Entonces aquí yo puedo encontrar la conectiva, encuentro ya la conectiva de la conjunción y me quedaría P y Q. El lunes trabajo y el martes trabajo. El consecuente de esta condicional sería, el lunes no es feriado. Entonces tendría que negar la proposición R que era el lunes es feriado. Quedaría el lunes no es feriado, negación de R. Y el martes no es feriado. Entonces tendríamos negación de S. Si el lunes y el martes trabajo, entonces no iré al paseo.
Si el lunes trabajo y el martes trabajo, entonces no iré de paseo. El lunes trabajo, lo simbolizo con P, el martes trabajo con Q. ¿Sí? La conectiva principal, la I, dentro de este paréntesis, perdón, tendría la conectiva que es la I. Luego la conectiva principal sería sí, entonces, que es la condicional. Y iré de trabajo, que la represento con la R. Y tengo que aumentarle la negación, puesto que he encontrado esa conectiva, en este caso representado por la palabra no. Se queda así: el lunes trabajo y el martes trabajo, entonces no iré de paseo. Miren que aquí podemos, en este ejercicio podremos verificar que es hasta tomar un poco de experiencia la facilidad que nos da el poder traducir un poco más detallado cada uno de estos enunciados para luego sí pasar a la simbolización. Pablo es mexicano, o si es ecuatoriano, entonces come tacos. La traduzco de una forma más sencilla y quedaría: Pablo es mexicano, o si Pablo es ecuatoriano, entonces Pablo no come tacos. Pablo es mexicano, lo simbolizo con P. Pablo es ecuatoriano, con Q. Pablo come tacos, con R. En este caso, nosotros al leer encontramos que la conectiva principal es la disyunción. Dice: Pablo es mexicano, o la conectiva principal. Luego del o si viene: si Pablo es ecuatoriano, entonces Pablo no come tacos. Entonces miren, tengo la principal que sería la o, y luego dice si Q, entonces no R. Miren, esa es la única forma aquí, si ustedes pueden ver, que existan dos conectivas juntas. Sería en este caso la condicional y la negación, ¿sí? Aquí, digamos, podría ser la única forma en que existan esas dos conectivas. Siempre que se trate, digamos, de una conectiva que puede ser la conjunción, la disyunción, la condicional o la bicondicional, y junta con alguna conectiva, como en este caso la conectiva de la negación, ¿sí? En otras palabras, quiero decir que la conectiva de la negación sí puede estar unida, digamos, a otra conectiva, siempre y cuando estas sean las conectivas que unen dos preposiciones. Muchas de las veces nos van a dar ejercicios en el cual ya tenemos las proposiciones que están simbolizadas. Recuerden que los símbolos de agrupación, como los paréntesis, nos permiten eliminar la precedencia que existe entre las conectivas. Ahora vamos a revisar un poco acerca de cuál es el orden, digamos, de la precedencia de las conectivas. Entonces, en primer nivel tenemos a la negación, en segundo, la conjunción y la disyunción, en tercero, la condicional y la bicondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que las conectivas del nivel I actúan primero con respecto a las conectivas del nivel I más 1. Es decir, que primero, digamos, actuará en este caso la negación antes que la condicional, que la conjunción y la disyunción. Y primero actuará la conjunción y la disyunción con respecto a la condicional y la bicondicional. Recuerden que esto es importante siempre y cuando, digamos, dentro de una proposición que ya está simbolizada no exista paréntesis o signos de agrupación. Entonces ahí nosotros tenemos que considerar o tener en cuenta esta precedencia para saber cuál es la conectiva principal. Si ya pues están una proposición agrupadas con estos símbolos como los corchetes, los paréntesis, entonces ya se nos es mucho más fácil poder revisar cuál es la conectiva principal e incluso, digamos, tomar en cuenta que estos paréntesis pueden romper esta precedencia. Entonces, por ejemplo, si nos dieran a nosotros la proposición molecular P y Q, entonces negación de R y negación de S, una forma sencilla de poder representarla, considerando la precedencia que vimos anteriormente, nos quedaría de esta forma. Entonces, vemos que la negación toma el primer lugar, ¿no es cierto? Es decir, que se valora más
rápido la conectiva de la negación con respecto a las siguientes. Entonces miren, esto se podría obviar, pero digamos para poder, digamos, explicar de una mejor forma, en este caso yo ya he puesto unos paréntesis a la negación de R, igualmente a la negación de S, ¿sí? Entonces miren, primero se evaluará la negación. El segundo nivel estaba formado por la conjunción y la disyunción. Entonces se evaluarán luego, miren, el P y Q, ¿sí?, que están acompañados de la condicional. Aquí también encuentro otra conectiva de la condicional, entonces se evaluarán, quedando de esta forma como conectiva principal, miren, la implicación o la condicional. Entonces repito nuevamente, lo primero que se evalúa, la negación, ¿sí? Luego vienen la conjunción y la disyunción. En este caso solo tenemos conjunción, es decir, la I. Se evaluará se evaluará esto de aquí, y quedando solo la condicional. Para el segundo ejercicio, negación de P, entonces negación de R y Q. Igualmente se evalúa primero la negación. El segundo nivel estaba formado por la conjunción. Tendríamos que poner en paréntesis estos dos, ¿sí?, quedando igualmente como conectiva principal la condicional. Por lo general, digamos, no se ubica paréntesis cuando se trata de la negación. Entonces ustedes podrían obviar este paso y quedaría simplemente negación de P, entonces entre paréntesis negación de R y Q. El tercer ejercicio, negación de P o R, entonces Q. Quedaría negación de P, ¿sí?, o E, entre paréntesis, entonces Q. Miren, aquí en este caso en los tres ejercicios, como he trabajado con una condicional, esta quedaría como conectiva principal. Les vuelvo a repetir que hay que tomar en cuenta que la razón principal de los símbolos de agrupación, en este caso como las paréntesis, es poder también eliminar o cambiar la precedencia que hay en estas conectivas. Bien, esto es todo en cuanto a este capítulo. Espero que les haya servido de ayuda. Recuerden que nuestro libro base es el de Pascual Iranzo, Lógica Simbólica para Informáticos. Eso es todo, muchas gracias.